Qué hermoso cuando tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, cuando hay esa libertad para poderle decir, eres mi todo. Cuando realmente esas palabras brotan del interior de tu corazón, cuando realmente se lo dices con todo tu ser, con toda tu alma y le dices, eres mi todo. Cuando alcanzamos a entender que en Él estamos completos, hermano, es una maravilla de parte de Dios darnos esa seguridad, ver que esas promesas en Él son maravillosas y que de tus labios surge, eres mi todo, Señor. Eres todo lo que necesito, eres todo lo que mi vida necesita. Y alcanzamos a entender que con Él estamos llenos, estamos completos, hermano. Qué hermoso es sentir la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. Y pues ojalá hoy podamos gozarnos en la presencia de Dios a través de su palabra, a través de esta palabra que hoy vamos a mirar, y vamos al libro de Nehemías 8. Nehemías capítulo 8. Le vamos a dar lectura al versículo 9 y 10. ¿Sí? Hoy vamos a ver esta historia de Nehemías el reformador. Así le hemos puesto por título, Nehemías el reformador. Pudiéramos haberle puesto el gobernador también, ¿verdad? Porque también fue gobernador. Pero nos pareció más apropiado ponerle Nehemías el reformador. Vemos en el versículo 9, dice así: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por cada uno de los hermanos que has traído, Señor. Y hoy te pedimos, te rogamos, Señor, que tú nos bendigas a través de tu palabra. Así como nos has dicho, Señor, a través de la alabanza, que tú eres nuestro todo, Señor. O más bien nosotros te hemos dicho que eres nuestro todo, amado Dios. Hoy permítenos entenderlo a través de tu palabra, a través de esta pequeña enseñanza, Señor, que seas tú ministrando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, Dios, y podamos entender el gran trabajo que tú le diste a Nehemías, Señor, de ser ese reformador que esperaba a tu pueblo, Señor. Padre, y para eso solamente necesitas disposición, necesitas vidas dispuestas a entender tu voluntad. Ayúdanos esta mañana a entender tu voluntad, Padre.
En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Pues vemos este pasaje, pero para poder entender algo, para poder saber de qué vamos a hablar, necesitamos mirar, pues que fue muy importante este varón de Dios en las manos de Dios, ¿verdad? Nehemías fue un gran hombre de Dios cuando él dispuso su mente y su corazón. Él existió allá por el año 538 antes de Cristo, ¿verdad? Él tenía un puesto muy acomodado, un puesto alto, un puesto que muchos envidiaban a lo mejor, y que él desempeñaba con gran tino, con gran diligencia, vamos. Era copero del rey Ciro, ¿sí? El rey Ciro, que en aquel tiempo gobernaba el país donde Nehemías estaba, y pues a Nehemías no le hacía falta nada. Tenía buen sueldo, tenía buen puesto, estaba bien acomodado, estaba pues sin necesidades mayores, pero él no era de esa nación. Él no estaba ahí a gusto porque él no pertenecía a ese pueblo, pero tenía buen puesto, ¿verdad? Tenía muy buen puesto. Pero dice la palabra que de pronto llegó uno de sus conciudadanos, uno de sus paisanos, por decirlo de una manera más entendible, llegó ahí a esta nación, y Nehemías le pregunta, ¿sí? Le pregunta, oye, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestro pueblo? ¿Cómo está nuestra gente? ¿Sí? ¿Cómo están los judíos? ¿Sí? Aquellos que todavía habían escapado de la cautividad, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Cómo está la ciudad de Jerusalén? Le dice Nehemías. Y la respuesta que encuentra de parte de este varón es, pues mira, los que todavía existen de la cautividad, pues ahí están, pero pues toda la ciudad está en muy mal estado, está en muy mala situación, está en gran mal y afrenta, le dice. ¿Por qué? Los muros de Jerusalén, dice, pues están rotos, están tirados, ¿sí? Aquellos que a lo mejor era el orgullo de la ciudad, que no podían entrar, hoy están derribados, dice. Sus fortalezas de Jerusalén están derribadas, sus puertas no tiene, dice. Las quemaron y no existen. O sea, está en ruinas, en otras palabras, le dijo este varón. Y cuando escucha Nehemías esto, lo que le pasaba a su nación, lo que le pasaba a aquella ciudad que amaba tanto, y lo que le pasaba a la gente, dice que lloró amargamente, lloró mucho y se puso en duelo. Por algunos días estuvo ahí meditando, estuvo a lo mejor platicando con Dios y se puso en ayuno y oración. Fíjate la actitud de este varón, ¿sí? Y oró a Dios y le clamó a Dios, ¿sí? Pidiéndole que Dios le diera oportunidad y que tuviera misericordia de esta ciudad y de sus conciudadanos. Dice, porque yo sé que tu oído está abierto a la oración del justo. Yo sé que tú escuchas nuestras necesidades, nuestras peticiones, ¿sí? Pero también sé, dice, que los que hemos pecado delante de ti somos nosotros. No hemos pecado delante de nadie, hemos pecado delante de ti, le dice
Nehemías, ¿sí? Y no está diciendo, aquellos pecaron, aquellos que están pasando. No, dice, yo y la casa de mi padre, dice, hemos pecado contra ti. Poco, no, dice, en extremo, mucho. Nos hemos corrompido. Pero lo peor, dice, no hemos guardado tus mandamientos. O sea, Nehemías entendía bien la situación de la gente y de él mismo delante de Dios, ¿no? Entonces, pues le hace la petición a Dios, ¿sí? Dice, a pesar de que están dispersos, a pesar de que están por allá lejos, yo sé que tú tienes misericordia. Y le pide una oportunidad a Dios para que redimiese una vez más a su pueblo, para que una vez más les diera la oportunidad de volverse a Él, de volverse a la ley de Dios, a sus mandamientos, ¿sí? Y le dice, mira, cuando yo esté delante de aquel varón que tiene la autoridad, en este caso de Ciro, dame la gracia, la sabiduría para pedirle una oportunidad de ir y reconstruir Jerusalén, de ir y levantar a esas vidas caídas también a través de tu palabra, a través de tus mandamientos. ¿Sí? Entonces vemos que había preocupación en pues en este reformador que Dios estaba utilizando, ¿sí? En este líder político, si tú lo quieres ver así, porque después del llamado que le hizo Dios para que él reformara las cosas que estaban mal, pues el mismo rey lo hizo gobernador de esas provincias. O sea, lo puso en alta estima, ¿sí? Nada más, pues él toda su confianza, como ahorita veíamos la alabanza, cantábamos la alabanza, él puso toda su fe, su confianza en que lo único que le faltaba era la aprobación de Dios, ¿sí? Era la aprobación de Dios. Entonces cuando él va delante del rey y le ofrece la copa, el semblante de Nehemías estaba cabizbajo, estaba mal. Se sentía triste, se sentía agobiado, ¿sí? Y el rey que lo conocía, pues lo tenía cara a cara a diario, le dice, oye Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué problema tienes? ¿Verdad? Y él estaba esperando esta oportunidad, ya le había pedido a Dios, ¿sí? Pero él estaba pidiendo o había pedido que el rey tuviera la iniciativa, que el rey exactamente le preguntara eso. Él esperaba el momento adecuado para que Nehemías le sacara todo lo que traía, ¿sí? Pero fíjate qué interesante, porque a veces pensamos que para que nos escuche Dios solamente tiene que ser de rodillas. O solamente tiene que ser en un lugar privado. O como en muchos lugares te enseñan, Dios nada más te va a escuchar cada que vengas al altar a orar. ¿Sí? Por ejemplo, yo donde conocí a Dios, teníamos el hábito o la costumbre de llegar y lo primero es ir al altar a orar. Ir al altar a orar ahí al frente, ahí nos íbamos y nos postrábamos a orar. Y en esos lugares, en muchos lugares sigue vigente eso, hermanos. Sigue vigente que llegues y antes de que vayas a tomar tu lugar, vengas al altar a orar. Porque se piensa que nada más ahí es donde nos escucha Dios. Pero fíjate qué curioso, cuando Nehemías está delante del gobernador, ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 4, le dice el rey, ¿qué pides? ¿Qué necesitas, Nehemías? ¿Sí? Y esto fue
No creas que a lo mejor fue, sí Señor, ya te entendí que me estás ofreciendo, voy a ir a orar 1 hora por allá, o media hora por allá, o voy a ir a mi casa, o voy a ir al altar a orar. Así lo haría porque le dice, Nehemías dice, entonces oré al Dios de los cielos. ¿Sí? Sí, a lo mejor estaban a 2 metros y lo único que lo único que Nehemías hizo fue decirle, Señor, dame sabiduría, dame palabras para poder pedirle lo que necesitamos al rey. Caminando, sentado, no sé en qué posición estaba delante del rey, pero dice que se encomendó a Dios. ¿Sí? Entonces no es la posición en que estés, no es el lugar en que estés, es la disposición que tengas en tu corazón, en tu mente. Ahora, yo no estoy diciendo que sea malo el que tú ores hincado, el que tú ores en el altar. No, no es malo. Pero necesitamos entender que no necesariamente una posición te da para que Dios te escuche. Y Nehemías le dijo, bueno, yo me puse a orar al Dios de los cielos, y ya después le da todo lo que él pedía. Le dice, mira, pues mi necesidad es esta, ¿sí? Necesito dice, mira, ¿cómo quieres que esté yo contento si mi pueblo está derrumbado? Si mi ciudad está tirada, hay ruinas en la ciudad, toda la gente, cada quien anda por su lado, ya no buscan a Dios, todos se han alejado, ¿sí? Pero imagínate con qué autoridad se lo estaba diciendo al rey, ¿no? Imagínate la necesidad que tenía él. Ahora, tú y yo creo que a lo mejor necesitamos sentir esa necesidad de ver a lo mejor a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, ver sus vidas derrumbadas, ver sus vidas apartadas de Dios, para que tengamos el corazón que tuvo Nehemías. ¿Sí? Y decir él, yo, Señor, ayúdame a ser útil en tus manos para poder transmitir el mensaje a estos, para llevarles tus verdades a ellos. Y es lo que Nehemías estaba sintiendo, es lo que Nehemías estaba teniendo ahí en la mente, en el corazón. Él tenía todo a su disposición, buen trabajo, buen sueldo, comodidades. Pero decía, ¿cómo me voy a sentir a gusto sabiendo la necesidad de estos? Sabiendo cómo están perdidos. Por eso él antes se puso a orar. Por eso él, cuando estuvo delante del rey, Dios le dio la gracia. Y le dijo, el rey, ¿qué necesitas, Nehemías? Bueno, necesito esto, esto y esto. Ok, ve a reconstruir la ciudad, ve allá a tu pueblo, ve a los tuyos. Pero Nehemías, con la gracia de Dios, le dijo, pero aparte necesito permisos para pasar por esta ciudad, por estos pueblos, por estas naciones. Aparte necesito madera para reconstruir las puertas. Imagínate, y todo, el rey le dijo, no te preocupes, todo está tu. Nada más una cosa te pido, dime cuándo vas y cuándo regresas. Ahora, ¿tú crees que él le dijo, me voy tal día y regreso en 1 mes, 2 meses? Según la historia, estuvo como gobernador de la nación judía 12 años. No fue rápido, pero de que regresó a ocupar su puesto, regresó. Después de ser gobernador, volvió a ocupar el puesto que Dios le había dado junto al rey.
después de haber reconstruido, volvió una vez más. Es parte de la historia de Nehemías el reformador. Pues tú lo puedes ver como un gran líder político, como un político religioso de Israel, ¿sí? Se considera como un gran reformador que hizo que se volviera a aplicar la ley, pero también que la gente se volviera a Dios, que eso es lo importante al final de cuentas. O sea, al final de cuentas lo importante es que Dios usó su vida ¿para qué? Para que el pueblo judío volviera una vez más a Dios, ¿sí? Sí, se tiene a lo mejor más en mente, a lo mejor que él reconstruyó los muros de Jerusalén, que habían sido, pues su preocupación al principio, ¿sí? Y Dios le puso todas las facilidades para reconstruirlos, pero ahora en este capítulo 8 vemos que los muros ya estaban concluidos, ¿sí? Y pues vemos que él fue fiel a Dios y Dios fue fiel con él. Los muros estaban reconstruidos y junto con Esdras, el sacerdote, el escriba, aquel hombre que fue enviado, Esdras fue enviado antes que Nehemías. Fue enviado años antes que Nehemías para preparar al pueblo judío, para instruirlos en la ley, una vez más porque se habían apartado de la ley, ¿sí? Y en este momento, una vez más, junto con Nehemías, estaban delante del pueblo explicándoles la ley, explicándoles lo que quería Dios de ellos, ¿sí? Y había a su izquierda seis varones que estaban traduciendo lo que era la ley en hebreo, y a su derecha había 7 varones que traducían al arameo. Y dice que Nehemías estaba en un púlpito como estos, leyendo la ley de Dios, él y Esdras, ¿sí? Entonces, pues vemos que para llegar a esta situación, al versículo 9 y 10, y entender lo que Dios estaba haciendo a través de ellos, pues Nehemías, Esdras, estaban transmitiendo la palabra de Dios, habían tomado la palabra de Dios y estaban transmitiendo al pueblo cómo Dios había actuado a través de ellos, cómo Dios había quitado esos temores y ahora estaban consagrando los muros, consagrando las puertas, consagrando todo, estaban dando gracias a Dios porque Dios les había permitido levantar esos muros, levantar esas puertas, terminar la obra, ¿sí? Habían vencido a sus adversarios, no había sido fácil. Si tú lees la historia de Nehemías, los opositores, allá por el capítulo 4, vemos cómo se burlaban de ellos y les decían, no, mira, tú cerca, si se sube una zorra la van a tirar, ¿sí? Y se mofaban de ellos, de Nehemías y sus trabajadores. Pero dice Nehemías, cuando entendimos todo, dice, de pronto cuando entendimos todo, cuando entendimos lo que nuestros enemigos estaban haciendo, ¿qué dice? Nos juntamos, ¿sí? Y cada uno tenía su espada en su mano y con la otra construía, ¿sí? Y no conforme con eso, le dice Nehemías, miren, la distancia es grande de la construcción de la barda. Entonces vamos a hacer algo. El trompetista, el que da la alerta, dice, va a estar conmigo cerca. Y cuando ustedes escuchen la trompeta, van a saber que ahí están enfrente los enemigos y van a venir ustedes para apoyarnos, para reforzarnos.
O sea, no nos van a dejar solos. Y dice que así lo hicieron. O sea, con luchas, con pruebas, no fue fácil reconstruir estos muros, pero hoy, ese duro trabajo que habían hecho estaba siendo recompensado. ¿Por qué? Porque después de años, hoy volvían a escuchar la voz de Dios, hoy volvían a escuchar la ley. Y ahí estaba todo el pueblo, ¿sí? Todo el pueblo se había juntado y habían, Nehemías había puesto bastantes animales, cantidad de animales, miles de becerros, de ovejas, para que todo el pueblo se juntara, toda la nación se juntara y convivieran en ese momento, ¿sí? Estaban en el culto de dedicación, estaban dedicando todo su trabajo, todo su esfuerzo en este capítulo 8 a Dios, para que Dios se agradara de ellos, ¿sí? Y pues Esdras empezó a leerles la ley, porque lo importante para el ser humano no es lo que hagas materialmente, lo importante es lo que puedas transmitir a través de la palabra de Dios a aquella gente que necesita escuchar y volverse a Dios, ¿sí? Entonces, pues cada uno estaba haciendo lo suyo, cada uno estaba haciendo su labor. En este capítulo 8 empieza Nehemías de esta manera, dice, en el versículo 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. O sea, lo que Esdras empieza diciéndoles es esta bendición que hoy estamos viendo. Les dice, esta bendición que hoy estamos haciendo, esta dedicación que estamos haciendo a Dios, es porque tenemos un Dios grande, es porque tenemos un Dios fuerte. ¿Y qué decía el pueblo? Amén. Así sea. Porque glorificaban a Dios, veían la obra de Dios, estaban ahí adorando a Dios. ¿Cómo? Todos, dice que inclinados a tierra, todos postrados a tierra estaban, ¿sí? Entonces elevaron sus alabanzas, sus aclamaciones al Señor, ¿sí? Pero también se estaban dando cuenta a través de la lectura de la ley cómo estaban delante de Dios. Estaban mal, se habían apartado de la palabra. Y qué bueno es cuando la palabra te llega y te hace sentir mal, te redarguye. O luego dicen, ¿le habrá contado alguien mi vida al predicador? ¿Le habrán dicho cómo soy? ¿Por qué? Porque la palabra es como una espada de dos filos, dice. ¿Sí? La palabra redarguye. La palabra no siempre te va a traer gozo, alegría. No, a veces te va a traer tristeza, ¿sí? Pero el pueblo ahí estaba, animado, a pesar de que sabían que estaban mal, sabían que Dios los iba a bendecir, ¿sí? Y se sintió animado a celebrar. Ahí estaban Nehemías, Esdras, ¿sí? Y les dice, es día santo, hoy es día apartado para Dios. Hoy estaban apartando ese día para que Dios los bendijera, ¿sí? Entonces, les dicen en el versículo 9, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, ¿sí? Pues cómo no iban a sentirse mal si estaban ahí delante de Dios, estaban delante de la palabra, ¿sí? Pero Nehemías y Esdras les dijeron, bueno, miren, está bien que se sientan mal, está bien que te redarguya la palabra, pero hoy estamos celebrando a la fuente
fortaleza. Hoy estamos delante de Dios, ¿sí? Necesitamos estar gozosos, les decía, necesitamos estar alegres. El 10 dice, luego les dijo, id y comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sí? Entonces, Nehemías y Esdras estaban motivando a que el pueblo se gozara en la presencia de Dios. Dice, sí, ok, siéntete redarguido, siéntete mal, pero hoy, este día es de gozo. Este día no es de tristeza, ¿sí? Acuérdate de tantos problemas que hemos pasado, decía Nehemías, acuérdate hoy cómo construimos los muros, cómo reconstruimos los muros, pero hoy estamos delante de Dios, hoy estamos escuchando su palabra, ¿sí? Y pudiera asemejarse en algo a nuestra propia historia, ¿no? A lo mejor pasaste una semana dura, una semana difícil, una semana llena de problemas, pero hoy te diste un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Hoy apartaste un tiempo para venir. Bueno, hoy es día de gozo, hoy es día de alegría. Sí, podían haberse desanimado en el transcurso de la construcción de los muros, pero Dios les había fortalecido, Dios les había ayudado. Y esto era una promesa que venía de siglos atrás. Lo podemos encontrar desde Deuteronomio, como Dios había prometido que aunque se fueran, aunque por haber pecado Dios los iba a dispersar a las naciones, un día los iba a juntar nuevamente. Y este era el día, hermanos. ¿Sí? En el capítulo 1, en el versículo 9 de Nehemías, les está prometiendo, mira, aunque hubieran pecado abiertamente, aunque se hubieran ido detrás de los ídolos, cualquiera que fuere tu pecado, un día, dice, un día te voy a volver a juntar con los tuyos, un día vas a volver a mí, ¿sí? Y en Deuteronomio 30, versículo 2 al 4, está ahí también, hablando de cómo iba a dispersar a los suyos, a su pueblo. ¿Por qué? Porque se iban a apartar de la ley, porque habían pecado delante de Dios. Pero con todo y eso tenían una promesa. Un día, dice, un día vas a volver a tu ciudad. Un día vas a volver a mí. Un día nuevamente vamos a estar juntos, les estaba diciendo Dios. Y hoy se estaba cumpliendo esta promesa. Sí. Y ellos no tuvieron que pactar con el enemigo, ellos no tuvieron que asociarse a lo mejor con los demás pueblos. ¿Sí? No tenían que hacer alguna negociación con el enemigo. No lo tuvieron que hacer. ¿Por qué? Porque Dios les había prometido que un día Él los iba a traer, que un día los iba a volver a juntar. Sí, no, hoy no es el día que, como a lo mejor algunos de nosotros todavía decimos, no, pues es que yo tengo que hacer esto porque pues, si no me corren del trabajo. Es que tengo que ir a la procesión del 12 de diciembre porque mi trabajo está primero. Ellos no lo hicieron así. Ellos pusieron en primer lugar a Dios. No negociaron con el enemigo. Pudieran haber ido con estos enemigos que tenían para construir y decirles a lo mejor, pues denos chance y te ofrecemos algo, te hacemos algo. No, ellos no. Ellos desde que entendieron que Dios quería reconstruir esos muros
y reconstruir sus vidas para volverlas a la ley de Dios y a encontrarse con Dios, pusieron a Dios en primer lugar. ¿Pudieron haber negociado? Sí, pero no lo hicieron, ¿sí? Y por eso hoy estaban en esta celebración. El gozo del Señor les fortaleció para seguir edificando a cada momento, para seguir haciendo lo que ellos tenían que hacer, ¿sí? Creyeron a Dios que un día los iba a volver a juntar y ese día estaba cumpliéndose, ¿sí? Bueno, tú y yo deberíamos estar gozosos por el amor de Dios que tiene hacia nosotros, por su gracia que te da, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, te da gracia, te ofrece salvación, ¿sí? Y lo más importante, saber que Dios está con nosotros, saber que Dios está aquí, no está en las cuatro paredes, está en ti, hermano, está en ti, hermana, si eres templo del Espíritu Santo. Y eso es más que gozo, alegría. ¿Por qué? Porque hoy vamos a estar juntos, hoy vamos a estar ofreciendo las actividades de este día para Dios, ¿sí? Entonces deberíamos de estar gozosos por el amor que tiene, ¿sí? El gozo del Señor pues renueva, fortalece. Hoy voy a ir porque me voy a gozar con mis hermanos en la presencia de Dios. Voy a ir porque necesito más fortaleza, ¿sí? Y no porque Dios nada más esté aquí, pero el hecho de alabar juntos, de glorificar a Dios juntos, de ofrecerle nuestra vida juntos, renueva la fe, cambia la visión. Y pues a Esdras y a Nehemías se lo cumplió. ¿Cómo no lo hará contigo, hermano? ¿Cómo no lo hará con cada uno de nosotros? ¿Sí? La presencia del Señor nos provee de fortaleza. Salmo 37, versículo 39. Si alguien lo encuentra, denle lectura, hermanos. No, ya lo encontré. Versículo 39. Dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Sí? La salvación de los justos, dice, es de Jehová. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Sí? Sí, no es no es sencillo el caminar cristiano. Pero saber que Él está con nosotros, que Él es nuestra fortaleza en ese momento de la lucha, en ese momento de la prueba, en ese momento en cuando a lo mejor ya no sientes o ya no sabes a dónde ir, ahí está Él. Entonces, pues solamente Él es la diferencia en los problemas. No hay otro, hermano. Él solamente en el momento de angustia, Él hace la diferencia, hermano. Allí está presente, ¿sí? En ese tiempo, a lo mejor, cuando más necesitas una palabra, cuando más necesitas una palabra de aliento, una palabra que te levante tu visión, tu fe, puedes ir a la palabra de Dios, puedes recibir la llamada del hermano, de la hermana, puedes recibir la visita del hermano, y ahí está Dios fortaleciendo a su pueblo, a su iglesia. Cuando realmente estamos atentos a todo lo que ocurre, a todo lo que nos rodea, ¿sí? Porque no creo que no tengas tiempos difíciles, no creo que no tengas tiempos de angustia, ¿sí? No creo que
todo sea color de rosa en tu caminar como cristiano. No, todos tenemos tiempos de angustia, hermanos. Todos tenemos tiempos de dificultad, ¿sí? Todos pasamos por estas pruebas, por estas luchas. Ya Job lo dijo en el capítulo 14, versículo 1 de Job, dice que el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Y esa es una palabra que a lo mejor nos puede dar luz. El hombre nacido de mujer, tú y yo, la mujer, dice corto de días y hastiado de sinsabores. O sea, siempre va a haber luchas, va a haber pruebas de una, de otra manera, ¿sí? Pero más directamente, por ejemplo, el Señor Jesús. El Señor Jesús en Juan 16:33, ¿qué dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. Juan 16:33, ¿sí? Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice? Confiad, tenme confianza, dice, yo he vencido al mundo, ¿sí? Y es una gran promesa que a veces no alcanzamos a entender. Pero también es una gran advertencia. ¿Por qué? ¿Quieres darte de topes? ¿Quieres sufrir? Prueba tantito el mundo. Prueba el mundo. Ve al mundo a probar. ¿Sí? Y verás cómo te deja. Y el mundo te puede estar ofreciendo muchas cosas. No, joven, señorita, dedícate a las redes sociales, tú vas a tener miles de seguidores, ¿sí? Y eso es lo que te está prometiendo el mundo. Tú vas a ser muy popular, tú vas a ser muy conocido, vas a tener mucha fama. Vete a trabajar al mundo, vete a hacer esto, vete a hacer lo otro. ¿Sí? Pero dice Dios, en el mundo vas a tener aflicciones. ¿Sí? Ahora, no es que nosotros no estemos en el mundo, ¿sí? Pero el mismo Señor Jesús le dijo, yo no te digo que los saques del mundo, sino que los guardes de él, que les des las armas suficientes ¿para qué? Para luchar contra el mundo, para luchar contra la tentación. Y para eso se necesita fe, confianza en Jesucristo. Estar cada día en la presencia de Dios, estar cada día orándole a Dios, pidiéndole la dirección a Él y no confiando en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Entonces, tú como yo, que somos cristianos, sabemos, los que venimos del mundo, sabemos cuánto nos ofreció y nos estaba dejando sin nada. Y hoy caminando a lo largo de estos años con Jesús, pues no es que no tengas las dificultades, pero hemos visto que la promesa de Dios ahí está cumpliéndose en tu vida, ¿sí? Cuando el Señor Jesús manda a sus discípulos a predicar y les dice, bueno, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, ¿sí? Pero les dice, yo voy a estar con ustedes todos los días de este mundo. O sea, todos los días de vida que tengas, dice, yo voy a estar contigo. Ahora imagínate, valorando esa promesa. Si Dios me está diciendo que Él va a estar conmigo todos los días, ¿qué más quiero? ¿Qué más necesito? Nada más confianza en Él. Y sí, va a venir la lucha, va a venir la prueba, va a venir la tentación. Pero dice la palabra de Dios que no te va a dejar ser tentado más de lo que tú puedas soportar. Porque a veces, no, es que está muy duro, muy difícil. No, hermano, con Él a nuestro lado no nos falta nada. Sin Él a nuestro lado estás
propenso a que el mundo te haga pedazos. Estás a punto de que el mundo te haga pedazos si Él no te está guardando, ¿sí? Y es el mismo Dios que le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué, y es el mismo que estuvo con David, y es el mismo que estuvo con Pablo, con Pedro, y es el mismo que dice en Hebreos 13, versículo 5, dice que Él no te va a dejar. No te dejaré ni te desampararé, dice Hebreos 13:5 al final. No te dejaré, dice. ¿Sí? ¿Qué es lo que te preocupa con esas promesas? Por eso Nehemías alcanzó a entender todo eso y les dijo, miren, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sí? Decía dice en sus escritos, porque ya murió un gran predicador, Charles Spurgeon, decía él algo. Cuando las dificultades vencen a los impíos, dice, ¿sí? Cuando las dificultades vencen a los impíos, a los cristianos, a los justos, dice, solo logran empujarlos hacia la presencia de Dios, hacia la presencia de su ayudador, quien se regocija en sostenerlos, dice Carlos Spurgeon. ¿Sí? Cuando tú alcanzas a entender todas estas frases, todas estas verdades, es cierto, ¿sí? Cuando aquel impío está pasando por luchas, por pruebas, por dificultades, cuando ya no haya qué hacer, al cristiano, al justo, está clamando delante de Dios para que lo ayuden. A lo mejor está en la misma situación, a lo mejor está pasando por una gran prueba en su vida, pero eso solo lo está empujando a tener una comunión más amplia, a pasar más tiempo, a conocer más a Dios. ¿Sí? Dice, quien se regocija en sostenerlo. ¿Y el impío a quién recurrirá? Entonces las promesas de Dios pues nos dan fortaleza, nos ofrecen muchas cosas. Isaías 30:15 dice que en paz, en confianza está nuestra fortaleza. Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Qué dice? Y no quisiste, porque muchos no quieren. Porque muchos quieren darse de topes primero para volverse a Dios. Pero Dios dice, en descanso y en reposo vas a ser salvo. En quietud, en confianza, será vuestra fortaleza. Grandes promesas de parte de Dios, ¿sí? En quietud y en confianza, ¿sí? O sea, no queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Sí, yo sé que en el momento de dificultad, en el momento de desesperación, a veces actuamos de una manera no congruente con lo que profesamos. A veces hacemos las cosas y quisiéramos que se arreglaran a nuestra manera y no confiamos en Dios para decir, bueno, Señor, si tú estás haciendo esto en mi vida es porque algo me estás enseñando, algo me quieres enseñar, ¿sí? Esa es la actitud que debería de tener el cristiano, ¿sí? Sí, Señor, tú me vas a enseñar algo, ¿sí? Pero a veces no confiamos en eso, ¿sí? Las promesas de Dios
cuando viene la fuerte tormenta, cuando viene esa lucha en la vida del creyente, las promesas de Dios vienen siendo como esa ancla que el barco, cuando el barco o las lanchas llegan al puerto y necesitan un ancla. ¿Para qué? Para estar ahí firme. Firme para cuando su dueño quiera usarlas. ¿Sí? Y el barco no se mueve. Lo único que hacen es guardar una distancia de barco a barco. ¿Para qué? Para que aunque venga la tormenta, aunque venga la ola muy fuerte, pues el barco no choque con el otro. Eso es lo único que cuidan. Pero de ahí, mira, puede ser zarandeado el barco, puede venir una gran tormenta, pero el barco no se va a mover de ahí. Y es lo que necesita el creyente, el cristiano, la fe puesta en Jesús. Porque aunque venga lo peor, aunque venga la lucha más cruel, tú permanezcas con los ojos en el autor y consumador de la fe. Y tu barco no se va a mover, hermano. Tu vida va a estar firme, ¿sí? Pues necesitamos entender esto, ¿sí? Hagamos nuestras estas promesas de paz, de compañerismo, ¿sí? Y estas son cientos y miles que vienen en la palabra de Dios. ¿Cómo las vamos a conocer? Leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Para que esas promesas vengan y fortalezcan nuestra vida, necesitamos conocerlas para estar preparado para cuando venga el tiempo difícil, para estar esperando en Dios, ¿sí? Los que esperan en Jehová, dice, son como las águilas, ¿verdad? Allá Isaías, es Isaías 40:31, los que esperan en Jehová son como las águilas, dice, ¿sí? Aquí la pregunta sería, ¿tú tienes fe, hermano? ¿Tienes una promesa de Dios para ti que te ha dado a ti personalmente? Muchos hacemos nuestros textos de la palabra de Dios, ¿no? Textos de la palabra de Dios, que a veces no sabemos de memoria y lo hacemos nuestro, ¿sí? Y esos textos acompañan nuestra vida. Necesitamos esas promesas, ese texto que te gusta tanto, hacerlo nuestro, pero ponerlo por obra. A mí uno de los que más me gusta es, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Es uno de mis textos preferidos, ¿sí? Y es el que a veces nos motiva. ¿Por qué? Porque donde quiera que vayas, donde quiera que estés, si te acuerdas de esa palabra, vas a hacer siempre lo bueno. ¿Por qué? Porque estás preparado para toda buena obra, ¿sí? Y así como ese hay muchísimos. ¿Cuál es tu texto preferido, hermanos? ¿Cuál es tu texto preferido que te da fortaleza en tiempo de dificultad, que te da fortaleza en tiempo de lucha? ¿Sí? ¿Cuál es? Así como, pues, Nehemías les decía, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿sí? O sea, que Dios esté agradando de tu vida, que Dios haga como, cuando el diablo se presentó delante de Dios y le dijo a Dios, Job te alaba por lo que le das. Job te alaba por lo que tiene, por lo que tú le has bendecido, ¿sí? Y dice, no es cierto. Y le dice, bueno, toca sus bienes. Dios le dice al diablo, toca sus bienes, nomás su vida, guárdala, ¿sí? Y así se agrada de una vida, ¿sí? ¿Sí? ¿A poco no te gozas cuando escuchas
Dios va a cumplir su promesa en ti. Dios va a terminar la obra que ha empezado en ti. Y esa es una promesa que tenemos de parte de Dios. Que Él va a cumplir la obra que ha empezado en cada uno. Que Él va a sostenerte. Va a sostener tu vida. Qué gran promesa saber que mi vida no está en mis manos. Está en manos de Dios. Sí. No te gozas que Dios ha prometido que de cerca o de lejos va a traer a toda tu generación. Va a traer a lo mejor a tus hijos. Va a traer a tu familia. Y son grandes promesas que Dios las va a cumplir si tú eres fiel a Dios. Si tú realmente estás confiando en Dios. ¿Sí? O la promesa de que un día le vamos a ver cara a cara. Y ahí vas a estar delante de Dios mirando su gloria, mirando sus facciones. Porque hoy a lo mejor no lo imaginamos. Unos se lo imaginan rubio, otros moreno. Pero un día tú lo vas a tener cara a cara. Un día lo vas a ver. O cuando hay escasez, cosas que necesitas en tu vida material, pero Él te promete que un día va a suplir todas tus necesidades. Que te va a dar lo que te hace falta. A ti joven, a ti señorita, si tú le pones tu fe, tu confianza en Dios, Él ha prometido que un día te va a dar lo que necesitas. La ayuda idónea, el esposo, el hombre temeroso de Dios. También es de parte de Dios todo eso. Sí. Te va a dar lo que falta, dice. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tú y yo celebrar a esa fuente de nuestra fortaleza. Y ese mismo Dios que le cumplió a todos estos hombres de Dios, pues también es el mismo que tienes tú y que tengo yo. ¿Sí? Porque a pesar de nuestras infidelidades, hermano, a pesar de nuestras incredulidades, de nuestras dudas, Dios sigue siendo fiel. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, los desalientos, las luchas, amenazan con acabar con nuestra fortaleza. Y luego por ahí surge una pequeña incredulidad, y luego viene una pequeña lucha, y viene un problema más grande. Pero ¿sabes una cosa? Él siempre ahí está, dispuesto a escuchar tu voz, dispuesto a ayudarte. Siempre va a estar ahí porque Él lo ha prometido. Estaré con vosotros todos los días. Todos los días que pases en esta tierra. ¿Sí? La fe nos da la victoria, hermano. No sé qué tanta tengas tú. ¿Sí? La fe nos va a capacitar para vencer ese día malo que tú tengas en la semana, en el mes, en el año. Te va a dar la fuerza, la fortaleza, ¿sí? Cuando venga ese desánimo, que Dios traiga paz, tranquilidad a nuestra vida, que nos dé gracia para poder actuar. Por eso, Nehemías le dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, ¿sí? Nehemías fue usado por Dios y hacía entender la ley de Dios porque Él la guardaba, Él la respetaba. Por eso se atrevió a decirles, día santo es a Jehová nuestro Dios. No entristezcáis, dice, ni lloréis. Sí. Hoy no es día de estar tristes, dice, porque día es santo a nuestro Señor,
no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Gocémonos, hermano, en la presencia de Dios. Un cristiano gozoso glorifica a Dios de esta manera. Un cristiano gozoso honra a nuestro Dios. Un cristiano gozoso es útil en las manos de Dios, hermano. ¿Sí? Un cristiano gozoso testifica de lo que Dios hace en su vida. ¿Sí? Un cristiano gozoso actúa, no se queda inmóvil, lucha. ¿Sí? Muchas veces no se necesita tanta teología, tanta hermenéutica para predicar la palabra de Dios. Si tú te das cuenta, las personas que Jesús sanaba, el leproso, la mujer samaritana y todos aquellos testimonios que encontramos en la Biblia, lo único que predicaban era lo que Dios había hecho en su vida. Eso era lo que... ¿Tú crees que les predicaban mucha teología y no? No, la mujer samaritana dijo, me ha dicho todo lo que yo he hecho en mi vida. ¿Sí? Y al leproso le dijo, ve y cuenta las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Para que no digamos, es que yo no sé qué decir, ¿no? Lo único que tienes que hablar es lo que Dios ha hecho en tu vida. Y conforme vayas soltándote en las manos de Dios, conforme vayas caminando en el camino de Dios, Dios va preparando tu vida. Sí, a lo mejor ya después te va a motivar a que estudies un poquito más, a que te capacites más, para que des a lo mejor un mensaje más claro de parte de Dios. Pero Dios es el que hace las maravillas en la vida. ¿Qué tenemos que hablar? Solo lo que Dios hace en nuestra vida. Para empezar, es eso, hermano. No se necesita otra cosa. Es que no sé si no estoy preparado. Pues si no estás preparado es porque no eres cristiano. Arrepiéntete y entrégate en las manos de Dios. Hoy es día de gozo. Es día de estar con Dios y platicar las maravillas que ha hecho Dios. Probablemente vas a estar con tu familia, con tus vecinos, con tus conocidos. Lo único que tienes que abrir es tu boca y Dios la va a llenar. Y son promesas de Dios que se cumplen ¿en quién? En aquellos que son fieles a Dios. Sé fiel a Dios y Él va a ser tu fortaleza. Demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, amado Dios, por tu palabra, Señor. Pues, amado Señor, ahora que entendemos, amado Dios, que tú hiciste de la vida de Nehemías un instrumento para reformar toda una nación. Padre, te pedimos que seas tú el que utilice nuestra vida, Señor, a lo largo de este día, a lo largo de esta semana, a lo largo de lo que resta de nuestra vida, y podamos ser útiles en tus manos, Dios, y podamos serte fiel a ti. Podamos, amado Dios, estar dispuestos para toda buena obra cuando tú seas el que utilice nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, y sé tú nuestra fortaleza, Dios. Sé tú nuestro pronto auxilio en la lucha, en la tribulación. Padre, que nuestra fe no cambie, que nuestra fe no varíe, Señor, sino que esté fiel a ti, amado Dios. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias porque en ti nos gozamos y nos regocijamos en tu presencia, Dios. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.